Una vez más nos encontramos aquí para nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Marcos. Me alegra mucho de que en la primera charla tantos de ustedes me han acompañado. Eso motiva siempre a pensar y a convencerme a mí personalmente de que la Biblia nos sigue cautivando. Un agradecimiento muy especial a todos los que han compartido conmigo este hermoso momento. Quiero ahora también invitarles, porque YouTube funciona mejor si estamos suscritos al canal, que no se olviden de suscribirse. Además, eso permite de que en cualquier momento durante los próximos días, donde subiré algún subsidio en torno al estudio de la Biblia en general, para que tengamos herramientas, pequeñas herramientas, pero muy útiles para el estudio de la Biblia, ustedes se vayan enterando por las notificaciones que reciben. Vamos a iniciar entonces en este día, son las 6, y quiero ser puntual justamente para que los que están allí en primera fila puedan acompañarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor de la vida, el Señor Dios que se ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor, esté con cada uno de ustedes. Y hoy el texto que nos inspira en esta clase, en esta charla, es del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa de compartir hoy este texto tan especial, tan profundo, sobre el prólogo teológico del Evangelio de San Marcos. Una oración del cardenal Martini que me parece muy propia para iniciar la lectura y el estudio de la palabra. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la desperdiciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de la palabra. Envíanos, Señor, tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón está abierto, que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esa escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que ese Dios entonces nos acompañe y nos bendiga, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, antes de iniciar, una vez más, mi agradecimiento por todas las personas que me han apoyado con sus palabras de aliento, con sus expresiones de cariño, con su afecto, con su estímulo para esta tarea de divulgar la palabra de Dios y especialmente en este Evangelio de San Marcos, que es muy hermoso. Había una pregunta en concreto. Dice, ¿Marcos conoció a Jesús o no?
Hemos dicho que Marcos es posiblemente el Juan Marcos que aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, o es el discípulo de Pedro, el tal Juan Marcos que aparece en el capítulo 5 de la primera carta de San Pedro, que fue también discípulo de Pablo, discípulo de Bernabé, compañeros en la misión, después se separaron y eso fue la causa de la separación finalmente también de Pablo y Bernabé en la tarea misionera. Pero Juan Marcos o Marcos no conoció personalmente a Jesús, según la tradición, sino que él siguió la predicación de Pedro, según los testimonios de los padres de la iglesia, especialmente Papías de Diápolis. Él concretamente dice que Marcos tomó nota, puso por escrito la predicación del apóstol San Pedro. Pero eso no quita la apostolicidad del evangelio, porque tenemos que tener en cuenta que los evangelios, este es el primer evangelio escrito, fue escrito en el año 70 después de Cristo, 40 años después de su muerte. Puede ser unos años antes, unos años después, y recopilando también los cortos pasajes, especialmente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que ya era un bloque, digamos así, porque era el querigma que los discípulos anunciaban desde el comienzo, y eso hizo de que había otras partes también, fragmentos de enseñanzas, de parábolas, de curaciones que estaban circulando, y Marcos tomó estos distintos fragmentos y desarrolló el relato del Evangelio de San Marcos. Eso es muy importante. Bien, vamos a pasar entonces, voy a compartir la pantalla. Espero que podamos seguirlo. Lo trato de hacer de la manera más clara posible y lo que está por el momento a mi alcance. Entonces, con mucho cariño y mucho afecto, quiero compartirles esta pantalla donde podemos también ir aprendiendo esta tarea sobre el evangelista San Marcos. Tenemos entonces el tema de hoy, el prólogo teológico. Yo les invito a los que tengan la Biblia, por favor la abran en el capítulo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 13, sobre el cual vamos a ir leyendo apartados, vamos a ir leyendo el texto poco a poco, ¿sí? El título, si ustedes miran, dice: Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Es el comienzo. Marcos inicia la buena noticia, el evangelio de ¿quién? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Mesías y es el Hijo de Dios. Así titula su obra, casi que pone como un título en el que manifiesta no solo el título, como se suele decir, de algunos libros hoy en día, sino también la finalidad de su trabajo. Pretende mostrar que la promesa del evangelio, de la alegre, de la buena noticia especial anunciada por el profeta Isaías, se ha cumplido en Jesús en cuanto que es el Mesías que anuncia y trae el reino de Dios. Y esto lo hace como compete al Hijo de Dios, es decir, en la debilidad, muriendo en la cruz. Eso es importante captar, porque nosotros pensamos que para los discípulos todo era claro como para nosotros, pero es un relato que está puesto generalmente en tiempo pasado y en tercera persona del singular o en la tercera persona. Nunca se involucra el autor. Nosotros por el texto no conocemos el autor. Él queda fuera, pero nos quiere poner a nosotros y a los lectores, a la comunidad de Marcos, en el contexto y en contacto con el protagonista principal, que es Jesús. Ahora, entonces, ¿qué es
evangelio. Es un mensaje que tiene un carácter de alegre noticia, de buena noticia. En tiempos de Marcos era corriente llamar evangelio todo lo relacionado con el emperador romano, algún edicto, algún comunicado que muchas veces se transmitía oralmente. Y además el gobierno del emperador era la alegre noticia que traía la paz. Era el gran portador de la paz y la prosperidad y la felicidad para el pueblo. Pero, sin embargo, para muchos el evangelio, que era el emperador y su imperio, ejercían su acción con la fuerza. La comunidad de Marcos especialmente y las otras comunidades tenían, como dije el martes, tenían la experiencia de una gran persecución que había surgido alrededor de ese imperio. La otra idea del evangelio es la que conocía el pueblo judío, el pueblo de Israel, de la tierra. Es un concepto diferente. En el segundo Isaías, para los que no tienen presente Isaías, tienen 66 capítulos, pero del 1 al 39 es el primer Isaías, del 40 al 55 es el segundo Isaías, del 56 al 66 es el tercer Isaías, que fue escrito en épocas muy diversas. El segundo Isaías fue escrito al final del tiempo de la deportación del exilio en Babilonia. Y allí aparecen textos donde Dios estaba anunciando y comunicando que Él iba a liberar al pueblo del destierro, que lo haría de una manera especial, no con la fuerza, sino con la debilidad, como el Dios oculto que se sirve de su palabra y de personas concretas que actúan en su nombre. Ahí aparecen unas citas y tenemos que tener muy en cuenta, para los que recuerdan, durante la Semana Santa nosotros leemos los 4 cánticos del siervo de Yahvé, que son tomados del segundo Isaías, donde anuncia justamente que el siervo es el que anuncia la libertad, que toma sobre sí las cargas del pueblo para liberarlo. A este anuncio lo llaman evangelizar, anunciar una alegre noticia. Marcos presenta en su catequesis a Jesús como el cumplimiento de esa promesa hecha por Isaías. La alegre noticia no es el emperador con su poder, sino es Jesús de Nazaret. Para la comunidad de Marcos y para Marcos en especial, era importante reforzar esto, porque tenían que darse cuenta de que Jesús era realmente el que había traído el reinado de Dios, pero no de forma violenta como ellos esperaban, sino en la debilidad de su palabra y de su muerte en la cruz. El reino que anuncia no es la restauración del reino de David. En el segundo Isaías dice que primero reafirma que Dios reinará y vendrá a salvar a su pueblo. Este texto de Isaías capítulo 52 versículo 7, que hay un canto incluso muy hermoso en relación a este texto. Qué hermosos son sobre los montes los pies del evangelizador que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, o sea, evangelio, que anuncia la salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios. Y eso está en el segundo Isaías. Por eso, ¿cómo reinará? La razón de la crisis del pueblo era que esperaba la irrupción del poder arrasador de Yahvé, que no se ve por ninguna parte. Por eso las continuas sublevaciones del pueblo de Israel querían como
de alguna manera como presionar casi a Dios para que se haga presente. Por eso el profeta afirma que va a hacerlo como el Dios escondido, que actúa de forma oculta por medio de personas y de su palabra. No es el Dios vengador, no es el Dios del poder, no es el Dios de la violencia, sino es el Dios oculto en la humanidad. Por eso, aquí tenemos a Jesús, que es el evangelizador y es al mismo tiempo el evangelio. He tomado unos textos aquí del evangelio de Mateo para que nos quede un poco más claro. Juan el Bautista, en un momento, como él había anunciado a Jesús como el Mesías, más adelante, desconcertado de su manera de actuar en la debilidad, envía a sus discípulos a preguntarle si realmente él era el Mesías. Y Jesús responde a los enviados. Ya Juan estaba en la cárcel y les envía de vuelta y digan: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se evangeliza a los pobres. Pero ahí no termina la cita. Jesús se presenta como el que cumple la promesa de evangelizar a los pobres y termina diciendo: bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es decir, el que acepta que Dios, que el Mesías actúe en la debilidad. Eso era el gran reto para la comunidad de Marcos, esa comunidad en épocas de persecución. ¿Cómo así? Dios reina, pero seguimos siendo martirizados. Dios reina, pero sigue siendo difícil la situación. Sin embargo, Marcos recalca este aspecto. La iglesia reconoce a Jesús como el evangelizador y el evangelio en persona, pues en él actúa Dios oculto en su humanidad, por medio de su palabra y su vida. Y subraya este título de Jesús a causa de la crisis de fe de sus lectores. Ya lo he dicho, ellos experimentan el contraste entre la fe en el señorío de Jesús y la aparente inactividad nada triunfalista en la historia. Es decir, ¿cómo entender que Jesús es el rey, que trae el reino de Dios, que trae el imperio de Dios, la buena noticia de Dios, pero todo aparentemente sigue igual con la fuerza del poder político? Por otra parte, en el ambiente de la época se presentaba al emperador y sus noticias como el evangelio. Y Marcos entra a polemizar en ese sentido del emperador como evangelio y sus noticias como evangelio, y dice: no, el verdadero evangelio es Jesús. Por eso afirma que Jesús es el evangelio, cumplimiento de la promesa en cuanto que es Mesías. Mesías significa ungido o elegido para una tarea en nombre de Dios. En este caso, para establecer el reino de Dios. En tiempos de Jesús estaba viva la esperanza del Mesías prometido por Dios para salvar a su pueblo. Pero no todos concebían de la misma forma el Mesías esperado. Incluso una minoría no quería Mesías, sino que interviniera Dios personalmente. El tipo más corriente era el Mesías hijo de David, que restablecería el gran reino mundial de Israel, con la capital en Jerusalén. Sería un reino político, religioso, y que la tarea primera y urgente era expulsar del territorio a los romanos con poder y con fuerza. Pero eso no sucedió. Entonces, en este punto vemos, como para ir cerrando un poco, para que tengamos muy claro el punto de vista de la comunidad en general, de los discípulos, que esperaban que por medio de Jesús Dios irrumpiría en la historia
imponiendo a todo el mundo su poder. O sea, una actitud o una actividad de afuera hacia adentro. El reino se impone. Y sin embargo, Jesús tiene un punto de vista totalmente diferente, de dentro hacia afuera. Es desde el corazón del hombre donde se construye la bondad y el reino. No se impone desde fuera. ¿Qué tan importante es para nosotros hoy, cuyas distintas ideas apocalípticas tantas veces nos manifiestan y sin embargo, a ver, ¿qué tengo yo dentro? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la fuerza? La capacidad de perdonar, la capacidad de construir, la capacidad de no mentir ni engañar a nadie por intereses. Esto es lo que hace que el reino pueda establecerse. Por eso Jesús proclama el reino de Dios, anuncia la inminencia de ese reino, es decir, que Dios ya va a comenzar a reinar y como consecuencia la necesidad de que los hombres acojan ese reinado, convirtiéndose. Me paso 2 versículos hacia adelante, dice: después que Juan fue entregado, marchó Jesús desde Judea, donde estuvo por el bautismo, a Galilea, y proclamaba el reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el evangelio. Pues eso lo vamos a ver en estos días, cuando desarrollamos un poco más esos temas, pero ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es ese reino? Pero para hacer eso hay que convertirse y creer la buena nueva. Este reinado comienza ya en este mundo, en forma aparentemente débil pero eficaz. Se ofrece el perdón de los pecados y con ello la transformación del corazón. Y ahí la novedad: un hombre nuevo, una familia nueva, un pueblo nuevo. Es un proceso que va de dentro a afuera. El hombre transformado tiene que ser transformador de este mundo, posibilitando que Dios reine en él. En el futuro, Dios realizará la transformación total en la vida eterna. Ciertamente siempre nos reclama profundamente la fe y la esperanza. El Hijo de Dios, Jesús actúa su mesianismo como compete al que es Hijo de Dios. Lo que compete a la actuación de Dios, que es amor, no es la fuerza y la imposición, sino la debilidad del quien da la vida por los demás. De esta manera, Dios ofrece y propone la salvación, esperando que el hombre la reciba libremente y por amor. Por eso respeta su libertad del hombre. Sin libertad no hay amor. Marcos, por eso, subraya cómo Jesús, Hijo de Dios, actúa en la debilidad de una verdadera existencia humana. Lo vamos a ir viendo en el caminar de estos días. Él realiza la misión del siervo de Yahvé, desde el bautismo hasta la cruz. En el bautismo el Padre lo unge con el Espíritu como Mesías, Hijo. En la transfiguración confirma esa filiación. Y en ambos lugares alude al profeta siervo de Yahvé. En el capítulo 42 de Isaías, es importante que tengamos en cuenta esta parte. Dice el texto de Isaías de una manera muy linda: este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que manifieste el derecho a las naciones. Eso es el sentido del siervo, un sentido profundo de filiación que implica una misión de servicio solidario, pero en la debilidad, que llega hasta dar la vida y fracasar, pero en una íntima dependencia con el Padre, que lo resucita.
Por eso también aparecen muy fuertemente las menciones de Jesús: el Hijo del Hombre debe sufrir. La designación Hijo del Hombre aparece mucho en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, el que conocía a Jesús, el que conocía a Marcos. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13-14, vemos a un individuo que representa a todo el pueblo, un personaje casi ahistórico que aparece junto al trono. Es una representación alegórica de Israel, que ahora está humillado, pero será vindicado por Dios y así podrá ejercer su vocación de Señor de la creación. Con este título se presenta como un hombre especial, capacitado con un poder divino de salvación. Pero siempre habrá una diferencia, con un poder divino para perdonar, para curar, para liberar, que ejercen la debilidad dando su propia vida, pero resucita. Y finalmente en su parucía será vindicado públicamente por Dios. Así aparecen los textos que aparecen allí en 8:38, Marcos 13:26, y el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Y cuando él afirma que es el Hijo de Dios, dice: pero verán al Hijo del Hombre venir en su gloria. Por lo tanto, el Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como resumen, es un título que manifiesta la intención de presentar la promesa evangelio realizada en Jesús en cuanto que es Mesías, que actúa como compete al Hijo de Dios, es decir, en la debilidad. Con ello quiere fortalecer la fe de sus lectores y de su comunidad, por cierto. Ahora entramos en una segunda parte de esta charla, que son las premisas. ¿Qué significan las premisas? O sea, perdón, las premisas son entender a Juan Bautista, su predicación, su bautismo, la unción mesiánica de Jesús y Jesús que vence la tentación. Entonces vamos a ir viendo esas premisas que son como el comienzo, el fundamento de todo lo que Marcos nos quiere revelar en este evangelio. Por eso comienza con 3 relatos que llama comienzo, argé en griego. Puede significar inicio cronológico de algo y también fundamento, base, premisa. Aquí tiene ambos sentidos. Por un lado es el comienzo del evangelio, por otro lado son los fundamentos, las premisas. Para conocer quién es Jesús, es necesario conocer a Juan Bautista, el bautismo de Jesús y Jesús que vence la tentación. A la luz de este texto, Marcos dice, de Marcos 1, comienzo del evangelio es Jesús Mesías, es Juan Bautista, comienzo de la unción mesiánica y de la tentación. O sea, saber esperar, saber convertirse, saber mirar y observar los acontecimientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Marcos nos presenta? La primera premisa, Juan Bautista. Tomemos el texto un poquito de los que tienen la Biblia y les invito a que miremos la propia Biblia en el capítulo 1, versículos 2 al 8, donde Juan Bautista proclama a todos los hombres que para conocer a Jesús es necesaria una actitud de esperanza y conversión. Y empieza de una manera muy interesante el Evangelio. En el versículo 2 continúa. Dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Es el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. Está citado allí. Y la segunda cita es de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen los senderos. Y allí sigue este texto de una manera tan sencilla. Dice, apareció Juan,
el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. O sea, hay una conversión. Juan considera, o Marcos considera a Juan y su mensaje como válido para todas las generaciones. Por eso lo pone como premisa, la conversión. El mensaje que proclamó como precursor de Jesús sigue siendo válido para los hombres de todos los tiempos. Y recordemos que estos son los textos que nosotros leemos en cada Adviento, en cada momento, también después de la Cuaresma, o sea, los tiempos fuertes de nuestro camino como cristianos, justamente haciendo hincapié en que la conversión es parte esencial de nosotros. Proclamó dos cosas importantes: la necesidad de la esperanza y de la conversión. Y dice: Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero en la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Esto era lo que proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Hay que esperar. Solo una persona que espera y se convierte puede conocer y aceptar a Jesús. Yo no soy digno de postrarme ante él para desatar su correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por eso, Juan, el bautismo es de conversión, del perdón de los pecados. Consiste en el reconocimiento público de ser pecador, de pedir perdón, de pedir la misericordia de Dios, de abrir el corazón a la misericordia de Dios, que Él ve nuestra necesidad. Pero sin embargo, se presenta como simple precursor. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Por lo tanto, para recibir a Jesús, la conversión no es un añadido más, es necesaria. Yo diría, es esencial para todos, para todos. Cada ser humano que queremos conocer a Jesús, que queremos recibir a Jesús, es necesaria la conversión. No podemos quedar montados en nuestro pedestal de santos y salvados. Jesús nos viene a salvar, pero solo actúa sobre aquellos que se reconocen pecadores, pues no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El que no se reconoce pecador se excluye de la salvación de Jesús. Puede parecer un poco fuerte, pero pensemos un poco en esta realidad nuestra. A veces nos cuesta reconocer una que otra falla y sabemos que arrastramos año tras año esta falla que no nos deja crecer y no nos deja vivir la alegría del encuentro con Cristo, que es lo más importante. Y la segunda premisa, la unción de Jesús. Cuando Juan proclama el evangelio de conversión, Jesús decide ir a recibirlo. Cree que su vocación es dar cumplimiento a las profecías del siervo de Yahvé, enviado para salvar a los hombres en la debilidad y en la solidaridad con los pecados. Por ello no va porque se sienta pecador, sino porque quiere realizar su vocación de solidaridad con los pecadores. Jesús se acerca y dice así: para conocer a Jesús hay que escuchar al Padre que unge a Jesús como Mesías, Hijo y Siervo. Dice el texto en el versículo 9
del capítulo 1 de Marcos. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se acuerdan ayer cuando di el esquema geográfico? Jesús en el norte, en Galilea, en Nazaret, baja hacia Judea, del otro lado del Jordán, cerca del Mar Muerto, donde Juan bautizaba, para recibir el bautismo de Juan. Camina, se desplaza. Todo eso tiene también su significado. Y después del bautismo tuvo una profunda experiencia de Dios. Dios Padre lo unge como Mesías para que realice la tarea de hijo, de siervo de Yahvé. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta es una cita muy importante y un texto fundamental para ir comprendiendo la experiencia profunda que tiene Jesús en el bautismo. La clarificación desde el Padre Dios. En el texto de Isaías habíamos leído Isaías 42. Habíamos leído: Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido es el siervo. Aquí le dice: Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. El hijo amado tiene mucho más que ver con el hijo del texto del Génesis capítulo 22, donde Abraham tiene la necesidad y la misión de ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Dice al hijo, a tu amado hijo, al que quieres, al único. Este es el hijo amado, es el hijo único en quien el Padre se complace. No es el siervo, es el hijo. Por eso la unción no es con aceite. En Israel existía la costumbre de ungir con aceite la cabeza u otra parte del cuerpo para significar que Dios daba fuerza para realizar una tarea en su nombre. Si nos recordamos un poco y hacemos memoria, también nosotros hemos sido ungidos. Todos los que fuimos bautizados hemos recibido la unción del crisma en nuestra frente, que es el sello indeleble de ser hijo de Dios, de pertenecer a la iglesia. Lo recibimos en nuestra confirmación, los que han sido confirmados, aquellos ministros, sacerdotes para la consagración, para el perdón de los pecados, se les unge la mano. Por eso dice la unción en la cabeza u otra parte del cuerpo, las manos para bendecir y para consagrar. Pero en este caso se unge a Jesús no con aceite, sino con el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Jesús ve venir sobre él a modo de una paloma, símbolo de la nueva creación. Es importante, yo les invito que miren los versículos 10 y 11 del capítulo 1 de Marcos. En cuanto Jesús salió del agua, Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo que bajaba sobre él en forma de paloma. Y se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es Jesús que tiene esa experiencia. No es la comunidad, es una experiencia totalmente privada de Jesús. Es una experiencia hecha para él, en su profundidad de hijo, en su conciencia de ser hijo del Padre. Las palabras del Padre explican el sentido de la unción. Dirigen a Jesús el comienzo de la primera promesa sobre el siervo de Yahvé, para decirle que ha sido capacitado para realizar la misión de siervo hijo.
no solo de siervo, sino de hijo también. Por eso Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo en quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Jesús ve como el espíritu desciende sobre él. Mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Pero acá dice: tú eres mi hijo, amado, en ti me complazco. Marcos cambia la palabra siervo por hijo, sugiriendo el sentido profundo de la filiación de Jesús. Es el Hijo de Dios que ejerce como siervo de Yahvé. De ahí el título, comienzo del Evangelio de Jesús. Hijo de Dios, Mesías, Hijo de Dios. Y ahí tenemos la segunda premisa. El que acepte este testimonio del Padre tiene la clave para comprender el ministerio de Jesús eficaz para perdonar, para sanar, para transformar, para curar en la debilidad. No es el Dios omnipotente, no es el Dios que baja como un rayo y realiza los milagros. No, sencillamente es en la debilidad del siervo. Y la tercera premisa: la tentación es una manifestación de la libertad de la persona humana. El texto es muy cortito, muy cortito. Versículos 12 y 13. Jesús vivió una auténtica existencia humana y por eso fue hombre libre, sujeto también a la tentación. Muchas veces pensamos que Jesús de pronto no era totalmente hombre. No, su existencia era totalmente humana, libre. Él estaba sujeto a toda tentación. La tentación estuvo presente en todo su ministerio, no solo al principio, por ejemplo, cuando Jesús anuncia la subida a Jerusalén para morir y resucitar, cuando empieza la segunda parte, después que Pedro lo reconoce como el Mesías, tiene que rechazar enérgicamente la propuesta de Pedro como tentación demoníaca que le quiere apartar del camino del siervo de Yahvé. Dice el texto de Marcos 8:31 al 33, sacado algunos apartados de allí, dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, tomándolo aparte. Pedro se puso a reprenderlo, pero él, volviendo a mirar y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Una respuesta tremendamente dura, casi que difícil de entender, pero ahí la importancia de que nosotros a veces tengamos muy claro las propuestas y los consejos y el acompañamiento que hacemos a otras personas cuando de alguna manera quieren discernir, y tenemos que acompañar. Que nuestra respuesta, nuestra palabra no sea de conveniencia, sino que venga de Dios, porque si no puede venir del tentador. Dice: después de la unción mesiánica en la que Jesús recibe el Espíritu Santo, es ese Espíritu que lo guiará en la misión. Marcos escribe: después de esto, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. El Espíritu es el que lo empuja al desierto. Lo primero que quiere el Espíritu es que Jesús vaya al desierto, lugar de discernimiento y de prueba. Eso era la concepción judía. Ellos pasaban 40 años en el desierto, en el camino desde la salida de Egipto. Elías estuvo 40 años, también 40 días ayunando y reflexionando hasta tener la nueva experiencia de Dios. También aquí dice:
que Jesús estuvo en el desierto este tiempo. Lo primero que debe hacer Jesús antes de comenzar su ministerio es discernir cómo realizar la misión encomendada. El discernimiento es una de las partes fundamentales en nuestra vida. Lástima que tampoco lo ponemos en práctica. Tomamos las decisiones así casi a lo espontáneo, a lo que impulsivamente a veces sentimos. Y dice, en el desierto durante 40 días Jesús concretó la forma de actuar como siervo, rechazando las tentaciones de Satanás que sugerían otras formas humanas y triunfales. Esta opción inicial tiene un valor extraordinario en un cruce de caminos. Elegir el camino correcto es fundamental. Es interesante que Marcos no explicita en qué y cuáles han sido las tentaciones. En cambio, Mateo y Lucas nos describen las tentaciones del poder, las tentaciones del placer, las tentaciones del poder o del tener. Son las que explicitan ambos. Pero Marcos no, sencillamente dice fue tentado. Dice, permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Un versículo le basta a Marcos para encuadrar toda una realidad nueva que resume prácticamente la experiencia espiritual del pueblo de Israel durante toda su historia, desde la creación, que pasó por el desierto, que tenían las situaciones justamente de tentación, de apartarse, de imponer otras situaciones. Marcos lo resume en este pequeño versículo. En su lugar nos dice lo que significa que Jesús venciera la tentación. Jesús ha abierto las puertas del paraíso. Qué belleza de resumen que hace Marcos. Dice, por eso presenta a Jesús como antítesis de Adán. Adán fue tentado lo mismo que Jesús, pero Adán sucumbió a la tentación. Jesús la venció. Adán vivía en el paraíso entre las fieras y fue expulsado. Jesús abre de nuevo el paraíso y convive pacíficamente con las fieras. Los ángeles expulsan a Adán del paraíso y los ángeles sirven a Jesús. A mí me parece esto una realidad nueva, una nueva creación, una nueva realidad. Estas alusiones lejanas para nuestra cultura, poco conocedora de la tradición bíblica, eran familiares para los primeros lectores del evangelista. Estaban un poco más empapados en esto. Adán tenía en el paraíso familiaridad con todos, con las fieras, pero la perdió cuando fue expulsado. De nuevo se recuperarán los tiempos del Mesías cuando se reabra el paraíso. He aquí otra vez Isaías. Isaías es un texto, es un profeta que habría que dedicarle mucho más tiempo que a cualquier otro libro para entender cómo Isaías visiona justamente el futuro del tiempo mesiánico. Dice, convivirán el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la urra de la víbora el recién destetado meterá la mano. Es un paraíso. Y si miramos un poquito el Apocalipsis, esto también lo resume el Apocalipsis. Por eso, con relación al motivo de los ángeles, decía en aquella época que los ángeles servían a Adán en el paraíso, pero después lo expulsaron y ahora siguen sirviendo al justo en la prueba.
El Salmo 91 está reflejado en este texto, porque ha ordenado sus ángeles que lo protejan en todos sus caminos. Nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos abierto la Biblia en el Salmo 91, especialmente en este tiempo de crisis, de pandemia, de dificultades, para que nos ilumine. Y este es un texto también retomado justamente por el evangelista San Marcos, para mostrar de que los ángeles sirven a Jesús, o sea que Él ha vencido la tentación y ha abierto las puertas del paraíso, siempre y cuando si nosotros aceptamos su evangelio. Esto es la tercera premisa. Afirma al lector de Marcos que Jesús, cuyo ministerio y destino quiere conocer, es el nuevo Adán que vence la tentación y abre el paraíso. Ya está todo preparado para que Jesús, el más fuerte, que ha vencido a Satanás, invite a los hombres a entrar, proclamando el comienzo del reino de Dios y realizando sus signos. Eso es fundamental en nuestro caminar. Por eso podemos ver con esta presentación del prólogo teológico del Evangelio de Marcos su intención al presentar la persona de Jesús. Es el esperado de todos los tiempos. En Isaías, otra vez, el gran profeta, saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará en sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. En Isaías 11 y siguientes. En el capítulo 42, el segundo Isaías, este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Y en el 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos y proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Seguramente este texto les hace recordar a otro evangelista, San Lucas, en la sinagoga de Nazaret. Aquí tenemos un poco la síntesis. Marcos, al abrir su evangelio con el comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, nos muestra claramente el objetivo de su evangelio. No se trata de un tratado de teología, sino de la comunicación gozosa de una buena nueva de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pues bien, con esto hemos llegado hoy a nuestra finalización de la clase. Yo los espero el próximo martes a la misma hora con el tema Las actitudes de Jesús. Vamos ahora a dejar de compartir esta pantalla para poder de nuevo vernos y así estar entre nosotros. Qué bueno que podamos sentir y podamos ver que Jesús es aquel en donde nosotros realmente sentimos esa presencia grande y fuerte de Dios. Yo les confieso que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo ese estudio, esa profundización del Evangelio y dejar de lado mis conceptos, dejarme llevar un poco por toda esta Biblia, esta palabra de Dios y el Espíritu del Señor que me va mostrando caminos sin tanto pragmatismo, sino escuchando con el corazón, escuchando la palabra, sintiendo esta voz y realmente darme cuenta de que cada evangelista, pero en este caso el evangelista San Marcos, nos presenta de una manera sucinta, clara y concisa este evangelio. Y ahora
en la próxima clase, donde vamos a ver las actitudes de Jesús en su predicación, vamos a entender un poco el actuar humano de Jesús. En la debilidad, en los sentimientos, nos vamos a poder identificar justamente con ese Jesús que nos mira de una manera tan clara y tan bonita. Vamos a pedirle a Dios esa gracia, esa fuerza, para que en todo momento sintamos a Dios presente en nuestra vida, a Dios que nos quiere, que nos ama, a Dios que nos ayuda en todo momento. Yo quisiera que podamos de alguna manera sentir que todo esto que el Señor nos invita hoy a realizar, a caminar con Jesús, nos ayude en nuestro caminar espiritual. Yo les invito, lean el Evangelio de Marcos. Por lo menos para la próxima tenemos un puente de por medio, tenemos un fin de semana largo, por lo menos hasta el capítulo 8, la primera parte, pero de corridito, para ir viendo un poco cómo se concatena cada escena una con la otra y así poder sacar la mejor y el mayor provecho, la mejor información, el mayor provecho para nuestra propia vida y la vida con quienes nosotros vivimos. Así que los invito y las invito a todos a nuestra clase, nuestra charla o la catequesis, como la queramos llamar, no importa. Yo he puesto catequesis, pero sencillamente es esto, un conocimiento más profundo de San Marcos. No se olviden de suscribirse en el canal, no se olviden de enviar. Ustedes me han preguntado, muchos me han preguntado si pueden reenviar el link a otras personas, invitar a otras personas. Claro que sí. Lo bueno hay que compartirlo, lo bueno hay que hacer que otros también lo puedan ver, que otros lo puedan sentir, que otras personas puedan tener esa experiencia también de nosotros y de cada uno de nosotros en esta tarea tan linda de conocer a Jesús y especialmente en un evangelista. Así que con mucho gusto, si tienen algún comentario, también en la información que les he enviado, les puse un correo electrónico, lo pueden hacer las preguntas, o si no, por el WhatsApp con que yo me he comunicado con ustedes también. O en el canal YouTube dejen las preguntas, los comentarios y los cuestionamientos y en la próxima les iré respondiendo. Vamos a terminar con la oración de aquellos que estudian la palabra de Dios, que son declarados dichosos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Señor, el pan de tu palabra, cuanto más se come, más hambre da. Tu palabra es como agua que apaga la sed, refresca, fecunda y limpia. Es como luz que devuelve la vista a los ciegos. Es también espada de doble filo. Penetra en lo profundo del alma, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y da paz. Mata al hombre viejo y nos convierte en criaturas nuevas creadas en la verdad y la justicia, en la libertad y el amor de Cristo. Dichosos los que ponen en práctica todo lo que han comprendido del misterio de tu voluntad, al leer y meditar tu palabra santa. Ven, Señor, en ayuda de mi debilidad.